Listo. Bueno, aquí les hice como una pequeña práctica rápida de lo que vi en los temas de examen. Ahí sí, digamos, algo me faltó por repasar, me avisan y les busco un ejercicio. Bueno, por acá tenemos primero las pirámides, ¿verdad? Aquí puse, digamos, como las ecuaciones y todo eso para hacer un repaso rápido. Eh, esta ecuación de acá es la ecuación del área de un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Bueno, un triángulo equilátero es un triángulo que todos sus lados son iguales. Entonces, agarramos solamente el lado y lo ponemos ahí, ¿verdad? Lado elevado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Ujú. Luego, en la primera parte de los temas de examen vi que se enfocaban en cómo decir, ok, determine la apotema. La apotema es esta línea que va desde lo más alto hasta la mitad de nuestros lados. Hay que determinar eso. Y este día que tenemos las ecuaciones para obtener el área total y todo eso, ¿verdad? El área lateral sería este, a ver, 18. Ok, sí, sería el perímetro. Este PB sería el perímetro de la base. ¿Qué es el perímetro de la base? La suma de todos los lados de las bases, o sea, esto más esto más esto. Por altura o apotema, o sea, la apotema sería esta parte, ¿verdad? Esto que marca aquí, entre dos. Eso sería el área lateral. Entonces, a eso, o sea, sumamos eso con el área basal y ya tenemos el área total. Entonces empezamos haciendo un ejercicio. Tenemos este ejercicio de acá y nos dice, determine la apotema. Em, ¿Cómo terminamos la apotema? Voy a preguntarles para hacerlos pensar, porque si lo resuelvo yo, de nada va a servir esta Mm. práctica. Bueno, profe, para sacar bueno, la parte de abajo tendríamos que partir 8 a la mitad, lo cual sería 4 y luego ya hacemos Pitágoras, ¿verdad? Ah, exactamente, exactamente. Entonces aquí tenemos 4, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que x es igual a raíz de 10 a la 2 más 4 a la 2, así rápido. ¿Sí? O Sí. ustedes tienen que hacerlo paso a paso. Bueno, generalmente lo hacemos como X y hay un 2 a la par de la X igual a asterisco 10 a la 2 Y como más hacer esto, asterisco. digamos, como hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más el otro cateto a la 2, algo así, ¿no? Sí, y luego abajo ponemos el resultado y luego en la tercera ya ponemos en la raíz el resultado. Ah, ok, ya entendí. Entonces, esto sería como hacer esto. Entonces sería 10 a la 2 más 4 a la 2. Esto sería 116. Y el resultado sería hacer esto, ¿no? Sí, sí, y la profe dice que lo tenemos que dejar ahí, ¿verdad? Cuando es raíz. Sí, Ah, no, dejarlo. sí es cierto que, o sea, se puede bajar la raíz, pero no se puede sacar así como en decimales. No, porque si lo sacan en decimales perderían datos, por decirlo así, es mejor dejarlo así en raíz. Además, es como más fácil de manejar el número, ¿verdad? Porque es un poco incómodo estar poniendo números con decimales y todo. Ah, sí. Entonces, bueno, ese sería el ejercicio. Este de acá es un poquillo más complicado por el triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí hay que hacer dos Pitágoras. Una que viene de acá para determinar esta X y ya luego tenemos esta otra. Entonces, ¿cómo terminamos esa parte? Ahí, si alguno recuerda. Esta es un poquillo más, no difícil, pero tiene más pasos. Mm, ay, yo es que realmente no recuerdo que hayamos hecho eso, entonces no sabría decirlo. Ok, bueno, en clase aquí sí lo habíamos hecho, yo recuerdo. Ah, espere. Recuerdo que estábamos en una prueba y un compañero de la nada ganó creo que está diciendo, no era 100. 100. ¿Cómo? Bueno,
Para este ejercicio Mm, vamos a partir de a o era, partir. o creo que era 70. No, 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 no. Ya les digo, ustedes sí han visto así Bien. como el truquillo de trigonometría que es de Socatoa, digamos, ¿o no? Y recuerdo que usted lo dijo en la clase, lo de Pero eso lo han visto en clase así seno. como. Bueno, vimos lo de coseno y tangente y seno, pero Ok, así como veamos que esto. Apréndase esto. Apréndase de memoria esta palabra porque le va a servir bastante más adelante. Entonces, ¿cuál es una de las características de los triángulos? Que todos tienen tres sus. lados. ¿Ah? Que tienen tres lados. Sí, sí, que tienen tres lados, pero otra que es más interna sobre los Mm, ángulos Bien lo mismo. es. Ok, bueno, en el caso de un triángulo equilátero que tienen todos, o sea, todos, digamos que este tiene que la medida de todos los lados son iguales, digamos. Esto mide A, esto mide A, esto mide A. ¿Cuánto mediría cada ángulo? 90 grados. O bueno, ¿cuál sería cuánto es la suma interna de los ángulos de un triángulo? Mm, 180 grados. Exacto, ah, 180 grados. Entonces, digamos, aquí, si esto es, digamos, esto completo, bueno, 180 dividido entre 3 son 60. O sea que cada lado de este triángulo equilátero que está acá, el grande, son 60, ¿verdad? Cada ángulo. Entonces, si tenemos que este de acá que estoy marcando en negro es 60, ¿cuánto mide este otro pedazo? En 30, profe. 30, exacto. Y aquí tenemos un ángulo recto. ¿Ok? Bueno, ya aquí podemos aplicar lo que es trigonometría, ¿verdad? Tenemos bueno, por ejemplo, SOHCAHTOA, ¿qué significa SOH? Seno del ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa. Este, bueno, aquí me faltó una H. Ah, es más, lo voy a escribir aquí para que lo vean mejor, porque si se los digo, creo que. Entonces, significa seno del ángulo, que vamos a ponerle este símbolo, es igual a opuesto entre hipotenusa. Ese opuesto es un cateto, o sea, cateto opuesto. CA, bueno, aquí CAH sería coseno del ángulo adyacente entre hipotenusa. Y TOA sería tangente del ángulo, es igual a opuesto entre adyacente. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Nosotros tenemos el ángulo de acá. ¿Qué significa adyacente? Adyacente quiere decir que el cateto está pegado a ese ángulo. Es decir, o sea, este cateto de acá, pongámosle, qué sé yo, A, está pegado al ángulo, entonces es adyacente. El cateto opuesto es el que está del otro lado, es decir, el X, ¿ves? Entonces, poniéndolo como ejemplo, si yo tuviera el ángulo de este lado, entonces el adyacente sería el X y el opuesto sería el A. Entonces, buscamos, de estas tres ecuaciones, buscamos cuál nos funciona, ¿verdad? Tenemos un adyacente y un opuesto, que es el X que queremos buscar. Entonces, vamos a usar tangente. Tenemos tangente por acá. Entonces, tangente del ángulo 30, ¿verdad? Tenemos 30 grados, es igual a opuesto, que opuesto es el X, ¿verdad? Entre A, que A ya sabemos que es 4, ¿verdad? Es la mitad del lado. Entonces tenemos opuesto entre 4. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Y simplemente despejamos la X y ya nos queda 4 por tangente de 30 grados. Ok, entonces esto metemos en la cálculo 4 por. Ok, 4
por tangente de 30. ¿Alguno podría ponerlos en su cálculo? Es que la mía no está como configurada de otra manera, entonces me da un resultado ahí. ¿Alguien? Voy. Profe, 2,31, me estaré equivocando. Y bueno, eso da 2,31. Voy a creerle. Es que no sé, bueno, voy a ir por el cálculo, a ver qué. Profe, que otra persona también revise entonces. Ujú. Sí, es que eso es algo como la cálculo, que, digamos, uno tiene que ponerla. Es que, digamos, para los ángulos hay dos tipos de, sí, como de formas de medirlo. Está en radianes, está en grados. Entonces, dice, está en radianes, ahí nos va a dar un valor medio raro. A ver. Mucho, no. A mí también me dio 2,31. Ok, vamos a ver. Ok, sí estamos bien. Entonces, 2,31. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vemos que ya tenemos el cateto este, ¿verdad? La altura, tenemos el cateto X y tenemos que determinar la X verde. Y ya para eso ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí con el color, ¿verdad? Sería este cateto que determinamos, el X de abajo, 2,31 más 10 a la 2. Voy a ponerlo todo una vez así para 10 de 2,31 más 10 a la 2. Esto da 10,26. Y ese ya sería el valor de esa apotema. ¿Alguna duda con estos ejercicios? ¿Todo claro? Jonathan, profe, sí, todo claro. Ah, bueno, quicha. Ahora, bueno, pasemos a estos que son más así como tipo problema, que nos dan una descripción, nosotros tenemos que armar y la figura. Carolina va a elaborar 25 cajitas de cartulina en forma de pirámide rectangular, recta, con base cuadrada, para repartir confites en la fiesta de su hijo. Si la apotema de la base debe medir 4 centímetros y la apotema de la pirámide 17 centímetros, ¿cuánta cartulina necesitará? Ok, ok. Primero, dibujemos la figura. Nos dicen que de base cuadrada. Ok. Eso es como el primer paso, el más importante, dibujar. Ahora ponemos los datos. Nos dicen, en pirámide rectangular, recta con base cuadrada, para repartir confites sobre esto. Si la apotema de la base, ¿cuál es la apotema de la base? Bueno, la apotema de la base es la línea que va del centro de la base, a la mitad de uno de los lados. O sea, de aquí a acá. ¿Ok? Nos dicen que eso mide 4 centímetros. Ahora nos dicen, y la apotema de la pirámide, o sea, que de aquí a acá está la apotema de la pirámide. Eso mide 17. ¿Cuánta cartulina necesitará? Ok, ¿qué debemos hacer aquí? Cuando nos preguntan así como cuánto de tal cosa se necesitan, entonces lo que nos dicen es que calculemos el área. Entonces, vamos a calcular el área. Primero empecemos por la base. El área basal, mm, a Profe, ver, ¿no comenzamos por área de la base o no? es que el área basal es más fácil. Nada más es sacar el área de la parte de abajo. Ah, Ahorita hacemos la de arriba.
Ok, el área basal, es un cuadrado, ¿verdad? La base es un cuadrado y el área de un cuadrado es la a 2, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que esta parte mide 4, entonces nosotros podemos saber que esta parte mide 4 también. Y por lo tanto, todo mide 4, por lo que el lado mide 4. Entonces, el área será 4 a la 2 y esto es 16, ¿ok? Como está en centímetros, sería centímetros cuadrados. Ahora nos dicen, bueno, eh, el área, bueno, como ven acá, la fórmula para sacar el área de uno de estos, de una de estas pirámides es esta, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto sería el perímetro de la base. Esto sería la apotema, que ya la tenemos, nada más dividimos entre dos. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de la base aquí? De la suma de los lados de la base, ¿verdad? Eso sería 4, 8. Ay, no, esto está malo. Qué tonto. 4, eso no es. A ver, 4 a la 2. Esto haría. Ah, mira. 4, 8, 12. Ok, 16. 16. Ok, qué raro. Bueno, el perímetro de la base sería ese. Y la fórmula sería área lateral. Sería PB por apotema entre 2. Entonces, sustituyendo, tendríamos que esos 16 por 17 entre 2. Ajá. 136 centímetros cuadrados. Y el área total es la suma del área basal con el área lateral. Entonces esto sería... ay, no, qué tonto. Y nadie me avisó que estaba poniendo... Así que, Sí, sí, que estaba poniendo aquí 4 y esto es 8. Ok. sirve, sí, que el área basal es el total de lo que es la área de la base. Ok, aquí corrigiendo esto, el área basal es 64. Porque le había puesto 4 y no era... cada lado es 8. Ahí sí. Y ahora, el perímetro de la base es diferente, ¿verdad? Sería 8. Sería 32. Ujú. Este es 272 centímetros cuadrados. Y ahora dice, suman las dos, ¿verdad? Nada más 64 más 272 más 64. Esto da 336 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ese sería ese primer ejercicio. ¿Quedó alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Ok. Me parece también todo bien. Ok. Bueno, el siguiente. Jaime pidió que construyeran una pirámide regular recta de base triangular en su hotel. Si cada lado de la base mide 150 centímetros y la apotema de la pirámide mide 175, ¿cuál es el área lateral de la pirámide? Ok, esto es bastante sencillo. Es más, como es esta misma figura, la voy a copiar para no tener que jugarla, ¿no? Profe, ya que pide la lateral, uno cuando hace los procedimientos, nada más de llegar ahí, o por si acaso uno agrega la total por decoración, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que pide la lateral, yo cuando uno la hace, uno llega hasta la lateral o uno por decoración puede agregar la total por si acaso, ¿o no? Bueno, depende, ¿verdad? Si la pregunta le dice, ok, nada más deme la lateral y solo da la lateral y ya, ¿verdad? Bien. Pero sí, para estar seguros es mejor, en el examen preguntar a la profe, si el profe también tocar esta. Pero a ver, entonces vamos a borrar estos datos que ya he puesto. Ok, bueno, nos dicen, cada, es rectangular, digo, triangular la base. Entonces, nos dicen, cada lado de la base mide 150 centímetros, o sea, cada lado, ¿verdad? Y
La apotema mide 175. La apotema tenemos que medir esto. 175. Ok. Ahora, el área de la base en este caso es diferente porque es un triángulo equilátero y el área es esta, ¿verdad? Es lado a lado 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces, área basal sería lado a 2, que es 150, por raíz de 3 entre 4. Sí. Entonces, 150, 2, raíz de 3 entre 4. Esto da 9.742,78. Profe, yo creo que generalmente algo que hacemos con la profe, que yo no sé si usted hizo, es que cuando hacemos eso, o sea, hacemos lo mismo, pero quitamos la raíz y luego ya cuando tenemos el resultado se lo agregamos. Como quitar la raíz. O Ah, sea, ya al entendí, momento, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. Sí, como hacer esto. A ver. 24. ¿Cómo hacer esto? Así. sí, sí, es así. Entonces, ese es el área basal. El área lateral sería de la misma fórmula de arriba, ¿verdad? Sería el perímetro de la base, que sería 150, 300, 450, por la apotema, 175 entre 2. Sí, 450 por 175 entre 2. Esto daría 39.375. Esto en centímetros cuadrados. Y el área total sería la suma de esas dos. 5.625 raíz de 3 más 39.375. Esto daría, o bueno, pongámoslo así. Es que si lo pongo en la cálculo, todo eso me da un número decimal. Dejámoslo así. Esto, ok. Sí, la profe dice que generalmente el resultado es así, pero ahí, si uno quiere, uno puede agregar ya el resultado, pero realmente es así. Ujú. Bueno, Entonces, cuando va a ser triangular, cuando va a ser cuadrado, sí debe como que terminar. mm, bueno, claro con este ejercicio, todo claro. Sí, está bien. Ah, Sí, ok. está bien. Ok, el área total, bueno, creo que este ya hicimos el anterior, ¿verdad? Este es lo mismo. Ah, no, este es diferente. Ok, sí, este está diferente. ¿Por qué razón? Porque en este caso nos están dando la altura de la pirámide, pero no nos están dando la apotema. Entonces, hay que volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos con uno de los ejercicios al principio, ¿verdad? Determinar esto. Em, esto de acá, No hay que esto, poner la mitad o sea, de 9 sí, abajo. exacto, sí, sí. Este ángulo de acá es 30 grados y ocupamos calcular esto, ¿verdad? Entonces, hagámoslo rápido. Habíamos quedado en que habíamos usado tangente, entonces sería tangente de 30 es igual a opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces despejamos el x, 9 por tangente de 30. Entonces sería 3 raíz de 3. Ok, ya tenemos el x. Y, ok, ya tenemos el 9 y el x, ¿verdad? Entonces determinamos el tema. ¿Qué sería? Vamos a ponerle a de una vez. 9 a la 2 más 3 raíz de 3 a 2.
Esto da 6 raíz de 3. Y, ok, ya tenemos la apotema. Y ya con eso, ¿verdad? Solo ocupamos el área basal. El área basal, vemos que es un triángulo equilátero, entonces sería lado a lado 2, que es 18 por raíz de 3 entre 4, ¿era? Sí, entre 4. Esto da 81 raíz de 3. Y el área lateral sería el perímetro de la base, que 18 sería, por 3. ajá, exacto, 54 por la apotema que acabamos de calcular, 6 raíz de 3 entre 2. Podemos dejarle el raíz de 3, ¿verdad? Porque 54 por 6. Esto me da 162 raíz de 3. Y ya el resultado del área total es la suma de los dos AB más AL. ¿Está claro? Sí, Profe. Ok, perfecto. Ahora, el siguiente. Este es bastante fácil. Determina el área de la envoltura del chocolate que se ilustra. Ok. Entonces, este es un prisma del cual tenemos dos bases y tres lados. El área total sería el área de las dos bases y el área de los tres lados, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en esa figura cada lado es un rectángulo y las, las bases son triángulos equiláteros. Entonces, vamos a poner área basal, digamos. Y aquí vamos a abarcar las dos. Sería 2. luego una pregunta. Eso va a ser un prisma, el 20 es la altura, ¿verdad o no? No, el 20 es la medida de esto. Mm, gracias. Ok. Entonces, 2 porque son dos áreas de la base, ¿verdad? Entonces, ya recordamos que el área de un triángulo equilátero es lado a lado 2, que en este caso nos dicen que es 4.5. 4,5 a la 2 por raíz de 3 entre 4. Ahí ya tenemos ese resultado. Ahora, área lateral. Son tres lados, entonces tenemos 3, ¿ok? El área de un rectángulo es lado por ancho, ¿verdad? Entonces, lado, podemos agarrarlo como 20. Ancho, vemos que igual el ancho esto es 4.5. Y el área total es la suma de esos dos. Entonces digo, ya, pasar a resolverlo. Por 3 entre 4. El área total de esta cosa sería 287,53 centímetros cuadrados. ¿Quedó claro? Así. Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, ahora pasamos a la parte de estadística. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, repasar qué era cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo era discreto y continuo y vamos a hacer como una... Sí, ya lo habíamos hecho, pero se puede hacer otra vez, ¿verdad? Y vamos a hacer así como una clasificación. Entonces, ¿qué era cualitativo? Y el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Cualidades, por ejemplo, qué sé yo, digamos que una lista, nos ponen una lista ahí con, digamos, perro 1, perro 2, perro 3. Entonces, a esos perros cada uno va a tener una raza, ¿verdad? Entonces, una raza no puede ser una frecuencia absoluta, ¿verdad? O sea, porque si yo tengo aquí, qué sé yo, perro 1, perro 2, perro 3, y digamos que esto es el dato. Y di frecuencia absoluta, no le puedo poner, qué sé yo, una raza de perro, un Doberman o un Rottweiler o algo así, porque yo necesito la frecuencia absoluta en mi número, ¿verdad?
Entonces, esto no es válido. Esas serían las cualitativas. Las cuantitativas son las discretas. Las discretas son números cerrados que, por ejemplo, la edad de alguien, qué sé yo, aquí puedo volver a escribir lo mismo. Persona uno, persona 2, persona 3. Frecuencia absoluta. Qué sé yo, esta persona tiene 10 años, esta persona tiene 15, esta persona tiene 12. Eso sí se puede manejar, ¿verdad? Ahora, las continuas son los números con decimales. Estos números con decimales pueden ser en tiempo, puede ser en medidas, puede ser en temperaturas y cosas así, porque ahí sí, ahí ya sí podemos medir con decimales, porque la edad de alguien no puede ser, qué sé yo, 10,6 años o cosas así. Entonces, según eso, pasamos aquí a hacer la clasificación. O bueno, si quieren descansamos porque ya de por sí se va a cerrar esta sesión y a las 6:50 regresamos, ¿les parece? Está Sí, bien, muy profe. bien. Ok, está bien. Entonces ahí yo les estoy avisando, ¿ok? Bueno, Muy bien, gracias. luego se me olvida. Listo. Que las cualidades son cualitativas, ¿verdad? Entonces aquí. Estos manuales de una compañía excesivos, moderados y bajos. ¿Esto qué significa? Que les digan excesivos, moderados y bajos. Que no tiene una- Cuantitativa. ¿Ah? Cualitativa, ¿verdad? Sí, La temperatura de un estudiante, cuantitativa continua. La condición socioeconómica de una familia, alta, regular, baja. Cualitativa porque nos dicen con la característica, ¿verdad? Duración de una llamada telefónica es tiempo, ¿verdad? Entonces, continua. Extensión en metros cuadrados de un terreno, cuantitativa continua. Sueldo mensual de una persona, eso sería, profe, no sería continua, ya que depende si una persona de lo que estudió o si sabe inglés o tardó más años que otro, va a ser diferente la paga. sí, es que, o sea, podría ser, sí, 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 continua. Clases de insectos, esta es cualitativa. Cantidad de personas de una familia, esta es continua discreta. El número de camisas de un armario, continua discreta. El mes en el que cumple años los estudiantes de un grupo de noveno año, Cualitativa, profe. cualitativa. También podría ser, sí, es cualitativa. Ujú. El equipo de fútbol, el equipo de fútbol preferido, cualitativa. Distancia recorrida de un carro, cuantitativa continua. Velocidad de un avión, cuantitativa continua. Números de perros de una familia, cuantitativa discreta. Edad de una persona, niño, esta es cualitativa porque nos ponen aquí, ¿verdad? Esto. Cantidad de materias que aprueba un joven en un trimestre, cuantitativa discreta. Ingresos recibidos anualmente por una empresa, cuantitativa continua. Religión que se profesa, cualitativa. Cantidad de llamadas telefónicas de una familia en un día, cuantitativa discreta. Precios de los libros que se venden, cuantitativa continua. Saques de esquina en los partidos de fútbol, cuantitativa discreta. Intención del voto de las próximas elecciones, son personas, ¿verdad? Son literalmente nombres de personas. Entonces, esto sería cualitativa. Longitud de las palabras de un texto. Yo diría que cualitativa y continua. Y número de estaciones de radio. Ujú. Esta podría ser discreta o continua, pero depende a qué se refieren, si a, digamos, el radio o cantidad de estaciones. ¿Me explico? Sí, como eso de Profe, radio yo creo Disney que o por número seguro discreta, ¿verdad? ¿O no? O sea, si nos dicen, ok, ¿cuántas estaciones de radio hay? Entonces ahí sí sería continua discreta, pero si es lo otro, entonces sería continua, sí, sería cuantitativa continua. Ahora, tenemos esto y vamos a hacer de la distribución, ¿verdad? ese un día yo lo hice. Ujú. Ok, bueno, yo esto lo había puesto así como por pasos, pero ok.
Tenemos 40 datos. 40 datos. Sacamos la cantidad de clases, creo que se llamaba, que era raíz a la cantidad de datos. 40. A ver, antes no había amplitud o rango recorrido, que era el número Sí, mayor. sí, ya saco eso, es que se me olvidó. Ok, ok, ahí tenemos como cantidad de clases. Ahora, amplitud. Rango recorrido. La amplitud. em, Era el número mayor menos un número menor. sí, estoy recordando. La amplitud no era como la amplitud de la clase, o sea, de la clase solita. Ah, sí, eso era rango recorrido o... mm, Bueno, no importa, saquemos esos datos, ¿verdad? Saquemos no, sí. Ese, no, pero ese que usted me dijo es clase o intervalo de clase. Ese es en el que ah, uno saca ok, la... ajá, Entonces sí, es como yo le dije, que es amplitud o rango recorrido. exacto. Entonces, bueno, aquí vemos, bueno, por ahora el que veo es el mayor, ¿verdad? Ujú. Ok, todo bien. Ese es el mayor. Sería 97 menos el menor. Ujú. O sea, a ver, ahí si ustedes me dicen, ven otro menor a ese. Creo que ese es el menor de todos, entonces sería menos 57. Uy, estoy escribiendo ok, Luego menos era... 5. Esto creo que es 40. y luego es amplitud de clase. Amplitud de clase. Entonces esto arriba sería rango recorrido, ¿no? Sí, no sé, es amplitud o rango recorrido. Cualquiera de los dos. Ok, amplitud de clase. Eso sería agarrar la cantidad de clases, bueno, el rango de recorrido y dividirlo entre la cantidad de clases. Esto sería aproximadamente 6. ¿Ok? Entonces, agarramos amplitud de clase. Ujú, 40 entre 6. Esto me da 7. Bueno, 6,66, pero se redondea a 7. ¿Ok? Ujú. Luego Ahora, le sacamos límite de clases. sí, para hacer límite de clases, bueno, primero dibujamos así como los cuadritos. Tenemos que son, cantidad de clases 6. Profe, cuando se hacen los cuadros, el del segundo lado, el de la derecha, no queda como viendo hacia afuera. Sí. O, bueno, queda así. Sí, sí. Sí, de hecho eso lo había visto en los ejercicios. Cierto, gracias que me dijo. ¿Y por qué se hace así? Porque eso lo que indica es que puede ser ese valor, o sea, el valor, digamos, aquí tengo un 5, entonces eso indica que puede ser este valor o más. ¿Me explico? O sea, es como decir, puede ser 5,00001, pero ahí lo ponemos como 5. Ajá, Sí, gracias. ok. Ahora había que Entonces, restar el número menor, le había que restar 0,5, ¿verdad? exactamente. Entonces esto sería 56 aquí. 56,5. Y a Y partir de así. aquí le vamos sumando el 7, ¿no? Ujú. 56,5. Hasta llegar a una clase que sea igual o un poquito superior a la cantidad mayor. Ajá. Voy a
Ok, y vemos que el mayor es 97 y el último nos dio 98,5. Entonces eso quiere decir que vamos por buen camino. Ahora, digamos, esta sería la clase. Ahora Ahora aquí sería sacamos la frecuencia absoluta, ¿no? no iban entre los puntos medios. ¿Mm? No iban entre los puntos medios. El punto medio era La suma de las clases dividido entre dividido entre 2. 2. Ajá. No, no sería como la suma del rango inferior con el rango Ah, superior entre 2. hace, o sea, la suma de 56 más 63 y ese resultado se le divide de 2. Bueno, podemos ponerlo aquí, no sé, pues, punto medio. Yo creo que salía como M, ¿no? Sí, es decir, Entonces, pues, una práctica pequeña. Digamos. ajá, podemos hacerlo nada más ahí. 56,5 más 63,5 dividido entre 2. Sería 60. Oye, La profe nos puede hacer como 5 de esos. 5 de estas cosas. Sí, las tablas junto con la gráfica. Ok, entonces, ¿saben qué? Si eso lo dominan, ¿verdad? O sea, Ah, no, pero con que lo practicamos más, yo creo que mejor. ok, si es que aún queda, digamos, a ver, ven, aún queda un poquillo y ya ahorita se acaba la Ah, clase. O sea, nos tranquilo. quedan 50 minutos. Entonces, yo no Bien. sé. Si esto lo dominan, por ejemplo, la frecuencia absoluta, ya sabemos que la frecuencia absoluta es simplemente buscar, digamos, los números que se encuentran en el rango de cada clase, ¿verdad? Y ponerlo Sí, aquí, o sea, la cantidad de veces. sí, la distancia que hay entre ellos. La frecuencia absoluta menos D sería agarrar la frecuencia, o sea, a partir de acá, digamos que aquí tengo A, B, C, y por ejemplo aquí pongo A, luego aquí pongo A más B, luego aquí A más B más C, y así sucesivamente, ¿verdad? Y la relativa Y bueno, está era la A dividida. menos D. ¿Ah? Y la relativa era que ya cuando tenemos toda la frecuencia absoluta, la sumamos y digamos que da 80. Entonces dividimos 90 entre 80 y eso es la relativa. Luego para porcentual hay que multiplicar lo que nos dio por 100. Exactamente, sí. Bueno, para la frecuencia absoluta, digo relativa, voy a repetir lo que dijo, sería llegar y agarrar el total, sí, el total de datos, que sería 40 en este caso, y bueno, agarrar, qué sé yo, este dato y dividirlo entre el total. Entonces aquí sería como A entre 40, luego el B entre 40, luego el C entre 40, así. Y la frecuencia porcentual sería agarrar cada uno de estos y multiplicarlos por 100, ¿verdad? Este aquí por 100, este O aquí lo, por 100 y así. o lo, o lo que se nos dijo de correrlo coma dos campos. Ajá, correr la coma 2 campos a la derecha para que no pierdan tiempo en la cálculo, sino que nada más le corran la coma y ya dicen, ok, esto da esto. Profe, y Bueno, siempre que, sí, yo supongo que siempre eso que, sí está, o sea, lo dominan bien porque de hecho ya hemos hecho un montón de ejercicios de eso en otras tutorías, entonces siento que sí, repasarlos un poquito pérdida de tiempo. ah, Bueno, en el caso de ustedes, profe, que ustedes son los que han asistido más, entonces sí. sí. Digamos que en una ocasión sería 0,2. Eso sería 20%, ¿verdad? Sí, por ejemplo, 0,2, entonces la coma aquí, 1, 2, entonces de la coma queda acá, ¿verdad? Esto sería 0. Y sí, esto sería 20%. Sí, gracias, porque un día estaba haciendo una práctica y hice eso de correr la coma dos campos y puse 2%. Y luego cuando terminé eso, hice por ponerla en la calculadora por casualidad y vi que me daba 20, entonces supe que Ok, todo estaba mal. en el caso de que sea esto, le digo, ajá, si se fuera 0,02, entonces usted corre aquí la coma, 1, 2, y la coma le queda acá, ¿verdad? Entonces esto sí sería un 2, prácticamente, Ya. si fuera el caso. Pero sí. Igual, si no está completamente seguro, lo multiplica por 100 y ya ahí le sale. Ahora, veamos este. Este yo creo que también lo habíamos visto, no importa. Eh, el,
Fíjate, Y, profe, cuando hacemos las tablas, algo que yo le pasé junto con mi tarea es algo que el profe llama interpretación. ajá, Que bueno, en una foto que yo le pasé, cuando viene la tabla, la interpretación es como contar lo que al final nos salió con los datos. o sea, como que nos Como, digan, por ejemplo, una pregunta, en la clase tal, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Por ejemplo, aquí, no sé, que me digan, esta es una clase, esta de acá es una clase que va de 5 a 10, ¿verdad? Acá, de mm, 5 a 10. Y nos dicen, ok, ¿cuál es la frecuencia absoluta de eso? Entonces ya, sí se quedó. O que le digan, cuál es la frecuencia relativa de eso? Entonces usted agarra, saca los datos totales, ¿verdad? La cantidad de datos totales, los suma, para tener los datos totales y agarra esto y lo divide entre eso para que le dé la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces ahí nada más como agarrar los mismos datos y ya. ujú. Bueno, aquí hay que analizar tablas. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen una nota menor a 60? Vemos que los que tienen una nota menor a 60 son estos, ¿verdad? Entonces nada más sumamos 1 más 3 más 5, que es o sea, las veces que se repite, eso daría 9 estudiantes tienen una nota menor a 60. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen una nota menor a 70? Profe, Ajá. yo creo que cuando hacemos las clases, la que está del lado derecha cuenta como la clase menos D y la izquierda más D, y la tercera tiene 60, entonces yo creo que eso no sería menos de 60, sino creo que serían solo las primeras dos. Solo estas. Ah, bueno, pero considerando lo de las clases, porque es que la profe dijo que cuando hacemos eso, cuando nos piden un menos D, son los números que están en el lado derecho, como el 50, 55, 60. Y cuando dicen, Ajá. por ejemplo, más D, son los que están del lado izquierdo, como 45, 50 o 55. Ujú. Pero bueno, es que no entiendo. No entiendo a qué se refiere con eso. Que yo creo que la tercera no contaría menos de 60, ya que en el menos hay un 60, entonces yo creo que eso no contaría, o sí, Aquí dice usted, este, sí. es que, digamos, este rango es de 55 a 60. Entonces puede ser que entre 55 y 60, de esas 5 notas, ¿verdad? Estas son las notas, puede estar, qué sé yo, un 69, un 59, un 55, digo, un 58, un 56, ¿ves? Entonces, si no contamos esto, estaríamos perdiendo datos, Sí. ¿ves? En cambio, si nos vamos aquí ya sí podemos ver que sí son datos mayores a 60. Entonces, eso sí no cuentan. Bueno, es que yo lo veo así como más visualmente. No sé, tiene razón. Entonces, bueno, creo que es 9. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene una nota menor a 70? ¿Ok? Sería de aquí para acá. Entonces, sumamos todas estas, ¿verdad? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y eso da 25. Pero nos dicen porcentaje y bueno, digamos que la frecuencia es 25. Nos dicen porcentaje, ¿cómo sacamos el porcentaje? Ah, la frecuencia relativa por 100. Ah, ajá, sí. ¿Y cuál es la frecuencia relativa de esos datos? Like, al 20. ¿Cómo? Digo, perdón. ah, no, sí, ahí dice 20, pero qué raro, ahí dice Mira, relativa, aquí pero dice el porcentaje, qué tonto. Mira. sí, pero qué raro, No, porque ahí dice pero relativa y viene en por ciento. no, este es el porcentaje de este 9. Nos están pidiendo el porcentaje de las notas menores a 70. O sea que
que hay que sumar todos esos porcentajes. 2.2 más 6.7 más 11.1 más 15.6 más 20 y eso da 56.2%. Ahí no, qué tonto. Profe, y realizando la tarea, lo que nosotros hicimos fue sacar la frecuencia menos D y más D de ambos lados. Profe, yo la mía se la envío más tarde, es que vieres que no encuentro mi cuaderno de mate. No importa, no importa. Igual, sí, voy a hacer lo posible para revisarlas, que he estado muy ocupado con ello, entonces ahí voy a ver No si se pasa con preocupe, ratillo. más bien, tómese su tiempo y gracias más bien. Con mucho gusto. Yo creo que hay, en ambos lados, de la frecuencia absoluta y relativa, lo que hicimos aparecer con la profe fue sacarla a la menos D y más D de ambos lados. La menos D y la más D de ambos lados. Porque usted donde está el 1, hacemos como así, del lado izquierdo, ahí ponemos arriba 1, a la par de ese 1, del lado izquierdo. Luego ¿Qué? abajo 4, luego hay 9 y así, sucesivamente. No, del lado izquierdo, de menos D. Aquí como 1, 4, 9, 16, así, Sí, sacando la frecuencia. 25. Pero es que, o sea, no sé, es que siento que son mucha complicación. O sea, yo, no sé, yo solo digo, ok, sumar todo esto y ya. Vamos bien. Pero bueno, pero si la profe se los pide de esa forma, háganlo así, porque luego se los pone malo. O sea, si ustedes, si ella es así como muy estricta, que si ustedes no hacen los pasos que ella dice, luego se los pone malo. Entonces, no sé. Está bien. ¿Cuál Ujú. es el primera clase? Pero bueno, Sí. ¿cuál es el Um, intervalo de clase que tiene mayor frecuencia? ¿Qué es mayor frecuencia? Y las veces que más se repite. Entonces sería el 65, 70, ¿verdad? ¿Cuál es el intervalo de clase que tiene menor frecuencia? El que menos se repite. Entonces eso sería 45, 50. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene una nota de 75 o más? Este sería a partir de acá, ¿verdad? Sí, sí, sí estamos de acuerdo. Profe, en el C nosotros pusimos que era 85,90, el que tiene mayor frecuencia. ¿Por qué? Digo 85,90. ¿Y por qué? Ah, siendo sincero, no recuerdo, pero recuerdo que eso lo revisamos en clase, entonces la profe debió decir que era ese. El C. Sí, 85,90. No, no sé por qué razón. Es que, o sea, la que tiene mayor frecuencia es la que más veces se repite, ¿no? Sí, pero sacando el más D y menos D abajo nos dieron 45 y 2 al lado. Ok, o sea, ustedes llegaron y sumaron todo y llegaron hasta acá. Sí. Y de menos D nos dio 45 y más D nos dio 2. Aquí Entonces, les no dio sé. dos, digamos. O sea, ustedes hicieron esto. Sí, 45 y 2, así, ¿no? sí, a la par de ese 2 hay un 2. Entonces, no sé qué la profe que habrá usado de referencia para. No, Es abajo 2. A la par de 2 de abajo hay un 2. a la par del 2 de abajo hay un 2. Sí, Acá, ahí abajito. es O que sea, no. el 2 que está arriba del 45. Cuando uno comienza la más D. Ah, el 2 que está arriba del 45. ¿Cuál 40? Este. Ah, este. Aquí, Sí, ¿no? sí, ahí lo pusimos. Comenzando el más D.
Y no sé si la profe con eso habrá llegado a la conclusión. Y aquí 45. Ujú. Ok, esto sería, a ver, 2, 6 y 2, 6, 10, ¿no? Sí, 6, 12, 20, 29, 36, 41, 44 y 45. Ok, si es que, bueno, es que no sé, pero ¿en cuál pregunta me está? ¿En la E o en la C? En la C. Es que no, bueno, es que yo siento, la verdad, no le veo sentido a eso que sea la de abajo a abajo. Está bien. Tal vez fue que yo me equivoqué. Perdón si fue eso. Pero, bueno, espero que sea eso, más bien. Mm, sí, no, pero es que igual, no, no, es que, vea, es que pensándolo así, de forma de razonando, ¿verdad? Sí, con algo con sentido, si usted le preguntan, ¿cuál es el intervalo de clase que tiene mayor frecuencia? Eso, ¿usted qué le entiende a eso? Usted lo que entiende es que, o sea, ¿cuál es el intervalo que se repite más veces, ¿verdad? O sea, el que tiene mayor frecuencia, o sea, el que se repite más veces. Entonces yo digo, di, es el 65,70, pero es que el de abajo a abajo solamente se repite dos veces. Incluso aquí sale el porcentaje, ¿verdad? 4,4%. Y este tiene un 20%. Por eso le digo, o sea, es que no le va a hacer como mucho sentido que sea el de abajo a abajo. Entonces sí. Está bien. Sí, Bueno, tiene sentido lo que dice. ujú. Bueno, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene una nota de 75 o más? De aquí a acá. Bueno, aquí podemos usar, no, de aquí a acá. 10 6 más 10 más 6 más 2 18. 18. Bueno, aquí podemos sumar nada más los porcentajes de estos que nos dan. 13,3 más 8,9 más 4,4. Eso da 26,6%. ¿Cuál es el límite inferior de la primera clase? Es este, ¿verdad? 45. ¿Y cuál es el límite superior de la última clase? 90. No sé por qué le puse un porcentaje. Bueno, siguiendo. Aquí ya entramos con más o menos tema nuevo porque hemos tenido así como mucho chance de practicar lo demás. Pero esto vamos a ver de forma rápida. ¿Ok? Primero. Eso tiene mucho que ver con igual estas tablas. Ujú. Sí, de hecho esto no lo habíamos practicado antes, por eso se los puse. Considera la información dada en la siguiente polígono de frecuencias, con el tiempo en minutos que tardan los estudiantes en resolver una prueba. ¿Ok? Entonces, vemos aquí los intervalos de tiempo. Vemos que, ok, esto se hizo sacando la amplitud, ¿verdad? Sacando 195 menos 15. Esto daría como 180. ¿Ok? Ahora, cantidad de datos totales. Profe, Tiempo. una pregunta. Ujú. Es que cuando hicimos ese problema no teníamos ninguna clase apuntada. Entonces teníamos que averiguar cómo es que, cuál era la primera. Podríamos, como, o sea, podría darnos un consejo cuando tenemos que hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, cuando hicimos esa práctica, donde hice clases, no teníamos nada, entonces teníamos que adivinarla, ¿cuál era? Ese de 0,30. ¿Usted Ujú. nos podría dar un consejo para llegar a esa conclusión en otras ocasiones? Ok, 0,30. Tiempo muchos que tenemos que resolver una prueba. Sí, como que para que usted sepa cómo sacar la primera clase. Ujú. Ujú.
Pero la profe que les dijo aquí es que, Ah, no, es que en el primero, ahí teníamos que hacer la tabla normal, pero ujú, no teníamos ningún número. Entonces teníamos que averiguar cuál cosa, así es que dice que teníamos que saber cuál cosa dividida entre 2 nos daba 15. ¿cuál cosa dividida entre 2 les daba 15? Sí, ya que 15 era el último punto medio. Ah, estos de acá son puntos medios. Estos. Sí. Entonces, ok. ¿Qué era el punto medio? Límite superior. Vamos a poner nada más como sub más y de inferior entre 2. Esto tiene que dar 15. ¿Ok? Ujú. Em, partiendo de cero, vemos que aquí estamos en cero. Partiendo de cero, digamos que aquí está 30. Entonces, si usted sustituye eso, 30 más cero entre 2 y este cero es como que no contara. Entonces se vuelve 15. En estos casos, el consejo que le doy es que aquí, en la primera parte, siempre considere que el límite inferior es cero. Entonces ya tenemos superior, digamos que el límite inferior es cero entre 2 y esto me da 15. ¿Ves? Entonces me queda superior entre 2, 15. Y despejo superior sería 30. ¿Entendido? Sí. Ok, entonces ya sabemos que el inferior es cero. Entonces, de amplitud sería 195 menos cero. Y ahí ya vamos, ¿verdad? Y ahí ya sacamos la amplitud, luego sacamos la cantidad de clases, luego sacamos el rango del intervalo y luego vemos cuántas veces se repiten entre cada una y toda la historia, ¿verdad? Y eso sería. Profe, Ujú. Ok, hagamos, qué sé yo, un par de estos. La altura en centímetros de 17 alumnos se distribuye de la manera indicada en la siguiente tabla, de acuerdo con los datos de la tabla. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada en la clase 160 y 162? Frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? hay una F que señala hacia abajo y significa menos D. Ujú. Sería ir sumando, ¿verdad? Este aquí, luego este acá, luego estos acá, y así, ¿verdad? Entonces esta será la acumulada. Sí, sí, eso sería. Ahora, aquí, de acuerdo con los datos del histograma dado en la figura, la clase de mayor frecuencia es, A 15, 20. ajá, porque es la que está más alto, ¿verdad? Ujú. Ahora el siguiente, de acuerdo con los datos del histograma dado en la figura, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente a 15,20? O sea, acá, 15,20 estamos acá, entonces sería 2 más 6, 8 más 10, 18. ¿Ven? Y aquí está la respuesta. Ahora, ¿cómo están ustedes armando histogramas? Bueno, yo ahí le mandé uno que hice. Ah, sí, Ya yo había vi. visto. Sí, sí, lo hizo muy bien. Es nada más llegar aquí, poner las clases, qué sé yo, el primero 3,5, 70,5, y entre estos dos creo, qué sé yo, un rectángulo. Y aquí pongo la frecuencia absoluta. Entonces aquí va a haber otra clase que, por ejemplo, va a ir así, o otra que va a ir acá, y así vamos, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, esto sería, ujú, y en la así, mitad van los así, puntos medios. ajá, así sería, digamos. Y bueno,
Estos yo creo que ya son muy fáciles. Considera lo siguiente, tabla que es la distribución de las horas diarias de estudios de 30 minutos. ¿Cuántos alumnos estudian menos de 2 horas? Sería esta, ¿verdad? Incluso aquí sale la respuesta. O sea, la respuesta, como que puso una quinta opción, puso una E y puso 14. Entonces ahí puso que esa era. Em, de acuerdo con los datos del gráfico, representa la estatura en centímetros de un grupo de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tienen una estatura mayor o igual a 165? Mayor o igual sería a partir de acá, ¿verdad? A partir de ahí tienen una estatura mayor o igual a 165. Y lo que hacemos aquí es disumar este es de las frecuencias, esta columna es de la frecuencia, sumamos las frecuencias, ¿verdad? Vemos que esta es 5, vemos que esta es 6 y vemos que esta es 4. Entonces 6 más 4 más 5, eso sería 15. Y aquí está la respuesta, ¿ven? 15. Y así, ¿de acuerdo? ¿Cuántos jóvenes tienen una estatura menor a 165? Ahora este es al revés, menor a 165. Están estos tres cuadritos, entonces ponemos la frecuencia, 4, 2, y eso sería 12, ¿no? Sí. Ven. Es que la profe lo hace como que muy complicado, no sé, o sea, hace como mucho procedimiento cuando en realidad no es tan necesario. Mm, profe, ¿puede otra vez repetir el número 15? Ok, nos dicen, de acuerdo con los datos del gráfico que representa la estatura en centímetros de un grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen una estatura mayor o igual a 165? ¿Dónde está el mayor o igual a 165? A partir de aquí, ¿verdad? Es mayor o igual. Entonces, lo que hacemos nosotros es, ok, buscamos donde nos dicen, ¿verdad? Nos dicen mayor o igual, 165. Ahí, ya lo ubicamos. Luego, lo que tenemos que saber, para saber cuántos jóvenes tienen una estatura por ahí, y sumamos las frecuencias, ¿verdad? Vemos que esta de aquí tiene 5, esta de aquí tiene 6 y esta de aquí tiene 4. Sumamos eso, que da 15. Y la Ah, respuesta está aquí marcada. por el, por el que tuvo que hacer todos esos procedimientos de ahí. Sí, sí. Ahora, ¿Para qué sacó la frecuencia absoluta? sí, por eso es que de mucho, es una pérdida de tiempo, o sea, uno en un examen es mejor, ¿verdad? O sea, aprender a hacer las cosas rápido. Ahora, en este es al revés, de 165 para abajo. Entonces, venimos aquí, nos ubicamos de 165 para abajo, buscamos las frecuencias, ¿verdad? Estas 2, estas 4, estas 6, las sumamos y nos da 12. Ahí está. Ahora, Profe, qué fácil. Yo antes cuando veía eso en la clase, es que yo había quedado atrás, yo me había quedado en el 5. ujú, Entonces no tenía la menor duda de cómo uno hacía los demás. Y los el- últimos, yo cuando los hicimos en clase, no sabía cómo era, que se suponía que lo hiciéramos. Y ahora sí, como usted lo dice, se ve muy fácil. sí, es que, digamos, hacer ese procedimiento, de hecho, yo jamás en la vida había escuchado eso de frecuencia absoluta acumulada más de y menos de, o sea, nunca. Más bien, eso es que ustedes, es algo que prácticamente ustedes me han enseñado, Mm, de- pero, y, pero, pero no, en realidad es más sencillo, no sé, ok. Profe, ¿lo podría volver a hacer? Es que creo que no entendí muy bien. ¿Cuál de los dos? Em, el, el que bueno, el segundo. Ok, nos dicen, de acuerdo con los datos del gráfico que representa la estatura en centímetros de un grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen una estatura menor a 165? Nosotros nos dicen menor a 165. Ubicamos el 165. Aquí está. ¿Y para dónde es menor? Para la izquierda, ¿verdad? Y nos dicen, ¿cuántos jóvenes tienen esa estatura? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite, ¿verdad? Entonces aquí nada más buscamos la frecuencia. O sea, estos son 2, estos son 4 y estos son 6. Y el resultado de eso, o sea, es sumando esos 12. Entonces,
12 personas tienen una estatura menor a 165. Y aquí está la respuesta. Ay, sí, profe, es mucho más sencillo que como lo Y, explica Leticia. ajá, y digamos, arriba es igual, nos dicen mayor o igual a 165. Nos vamos a 165. Para la derecha es mayor, ¿verdad? Y nada más buscamos las frecuencias, 5, 6 y 4. De eso sumado es 15. Y aquí está la respuesta. Bien. Y eso sería. Profe, muchas gracias. En la clase se tardó 2 clases y eso que tenemos 4 lecciones para hacerlo. Y pues hasta esas 8, hasta esas 8 lecciones fue que todo lo terminaron. No, hombre. Ay, no. Bueno, eso sería acá. Pero sí, entonces todos estos ejercicios de los cuadros sí los comprenden bastante bien. O, o ocupan que les explique más. O todo bien. No, sí, ya estoy bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora pasamos a probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Y nosotros, bueno, la probabilidad es, bueno, valga la redundancia, es la probabilidad de que nos salga un dato. Por ejemplo, tenemos un dado. Un dado tiene 6 caras. De esas 6 caras, qué sé yo, yo quiero que me salga el 3. El 3. Entonces yo tengo una probabilidad, una de 6, de que me salga ese 3. Una de 6. ¿Sí se entiende? Sí, Ok. una vez. Sí, Porque es como decir, ok, datos totales, 6. Y yo quiero que me salga solo uno. Entonces sería 1 entre 6. Prácticamente es como una frecuencia relativa, ¿verdad? 1 entre el total. Entonces, ahora, sucesos equiprobables es cuando tenemos un 50-50, un 50%. Por ejemplo, una moneda tiene 2 caras, pero yo quiero que me salga solo una. Entonces tengo una de 2. ¿Y eso cuánto es? Bueno, eso es 0,5. ¿Por 100? 50%. Bueno, ahora, suceso muy probable es algo que, este, bueno, que yo llegue y diga que me salga un número, menor a 6 en los dados. ¿Cuáles números son menores a 6? 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad de datos totales es 6, ¿verdad? Entonces eso sería 5 entre 6. Porque tengo 5 datos entre 6, que es la cantidad de datos totales. ¿Sí se entiende? Es que siento que me estoy haciendo mucho enredo. ¿Estamos en suceso posible o imposible? Es que estos son los datos, o sea, por ejemplo, les puse como ejemplo, para un dato muy probable. Un dato muy probable es que me salgan números menores a 6 en los dados, ¿verdad? Eso es algo muy probable Ah, porque de 1 es menor a 6, 2 es menor a 6, o sea, es algo que muy probablemente va a ocurrir, ¿sí se entiende? Entonces es como la cantidad, o sea, tomemos esto que está aquí, como las posibilidades, o sea, me puede salir un 1, me puede salir un 2, me puede salir un 3, me puede salir un 4, me puede salir un 5. Y esas mm, posibilidades están entre lo que yo quiero, que sea menor a 6. así que ahí también venía uno que sé que, por ejemplo, lo que hayan 100 bolas en una bolsa. Sí, de hecho, Y, lo saqué de ese ejemplo. oh, Ahora, sí. ajá, ahora, un suceso muy poco probable. Aquí, bueno, aquí viene un ejemplo. En una bolsa con 100 bolitas, 98 son blancas y son 2 negras. Ok, son 2 negras. En una bolsa con 100 bolitas, prácticamente es hacer esto, 2 entre 100. Eso va a ser un valor muy bajo, ¿verdad? Eso sería 2 entre 100, sería 0,02. Y esto por 100 es un 2%, ¿verdad? Tenemos un 2% de probabilidad de que eso suceda. Y un 2% es muy bajo, ¿verdad?
Entonces, pues, eso es poco probable. Ahora, esto es como la siguiente. Ejemplo 2. Al sacar tres bolas de una bolsa que contiene bolas blancas y negras, el espacio muestral es, ok, ¿qué es el espacio muestral de lo que puede ocurrir, digamos? Si yo de una bolsa que tiene bolas blancas y negras y saco tres, puede ocurrir que todas sean blancas, puede ocurrir que dos sean blancas y una negra, puede ocurrir que, bueno, que igual dos blancas y una negra solamente cambia el orden. Estas son como todas las posibilidades. Y todas esas posibilidades, o sea, son como las posibles combinaciones. ¿Sí se entiende? Ah, sí, que Ahora, el sea blanca, siguiente. negra, Ajá, negra, blanca, blanca, negra, blanca, blanca, negra, negra. ajá, ajá. Ahora, lo siguiente es, tiene una bolsa que contiene igual bolas blancas y negras y nos dicen que al menos una sea blanca. O sea que no puede existir una probabilidad en la cual todas sean negras. O sea, esta, que sea N, N y N, no puede ocurrir, porque al menos una tiene que ser blanca. Entonces estas son las probabilidades: blanca, 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 negra, blanca, negra, blanca. Vemos que en todas estas, al menos una es blanca. ¿Ok? Ahora, en el siguiente ejemplo, si se extraen tres bolas de una bolsa que contiene bolsas blancas y negras, entonces el espacio muestral asociado, ok, este es exactamente el mismo que el de arriba, este de acá, porque no nos pone así como ninguna condición, simplemente que se sacan tres bolas. Ahora, Laura extrae al azar dos fichas de una caja que contiene un número grande de fichas rojas, negras y café. El espacio muestral asociado a este experimento es RR, RN, y porque en este caso solamente son dos letras, porque nos dicen que son o sea, hay, hay tres tipos de fichas, pero solo puedes sacar dos. Entonces estas son todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Le puede salir roja roja, le puede salir roja negra, le puede salir roja café y así, ¿verdad? Ahora, pasemos ya a lo práctico para entenderlo mejor. Sacar un número mayor que uno al azar, sacar un número mayor que uno al azar al lanzar un dado es un suceso muy probable. ¿Cuántos números son mayores a uno en un dado? Sí, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas son la cantidad de probabilidades, o sea, la cantidad, las cosas que pueden ocurrir. Eso entre la cantidad total de cosas que pueden ocurrir sería como decir 5 entre 6. Recuerden que esta es como la cantidad total de cosas que pueden pasar, o sea, como la cantidad total es de, de sucesos, porque puede pasar esto, ¿verdad? Puede pasar que me salga uno, pero yo lo único que quiero es que me salga este. Entonces, esto sería como, ok, 5. Pueden hacerlo de esta forma, digamos. Pueden escribir todas las posibilidades, ¿verdad? Pueden poner todo lo que puede suceder y ustedes nada más encierran lo que le dicen, ¿verdad? Que sea El mayor a efecto uno. muestral. Ajá, el espacio muestral, exacto. Entonces, la cantidad de datos que tenga el espacio muestral, ustedes lo ponen aquí y la cantidad de datos totales lo ponen acá. Entonces sería 5 de 6 prácticamente. Ahora, sacar una puntuación menor que 7 al lanzar un dado es algo que ocurre seguramente porque todos los números del dado, o sea, no existe un 7 en el dado, todos son menores a 7, entonces es un proceso, o sea, es algo que puede ocurrir 100% seguro. Ahora, Ujú. obtener una puntuación mayor que 6 al lanzar un dado es algo imposible. ¿Por qué? Porque no existen números mayores a 6, a menos que, qué sé yo, esté usando dos dados, pero no es así, solo está usando uno, entonces es imposible, un 0%. Ahora, sacar un número primo mayor que 3 al lanzar un dado. ¿Qué es un número primo? Bueno, los números primos
Del 1 al 6 simplemente está el 1, el 3 y el 5. Ahora me dicen, Profe, uno cómo sabe cuál es el número primo de, bueno, digamos otros ejemplos de otras cosas. ok, es que un número primo es un número que solamente puede dividirse entre sí mismo y 1. Mm. Ah, que no tiene mitad. Por ejemplo, 7, 11, ajá. Esos serían los números primos. Creo que 13 también. Y creo que 17. O sea, son los números que solo pueden dividirse entre ellos mismos y 1. Pero no sé cómo, Mm. no sé, no sabría cómo explicarles mejor. ¿Alguna vez han Que no, visto números o primos? sea, ah, creo que en la escuela. O sea, que no Yo tienen creo que mitad. no. Ok, sí. Un número primo no puede tener mitad. Exacto. Un número primo no puede tener mitad. Sí, ya me quedó bien, ya que esa pregunta no la respondí eso hasta ahí, pues ya que no sabía qué era. Ujú. Pero, bueno, sí. A ver. Tres. Si ninguno de ellos tiene mitad, entonces sí, sí es probable. O sea, si usted divide un número y le da la mitad, no es primo. Entonces, sí. Ahora, me dicen, sacar un número primo mayor que 3 al lanzar un dado. Poco Que ya probable. borremos estos demás. Ok, el único número primo mayor que 3 dentro de un dado es 5, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un número primo mayor que 3, este. Cantidad de datos totales, o sea, cantidad de posibilidades, 6. Entonces, 1 de 6, prácticamente. Ujú. Y Entonces, es eso, poco ¿cuánto probable. era el porcentaje? Esto sería este, 1 entre 6. Me 100, esto, dio 0,16. ajá. Bueno, es, ¿cómo se llama? Cuando eran muchos seguidos, ¿eh? Periódico, así. Sí. Ok, sacar un número primo mayor que 5 al lanzar un dado es imposible, ¿verdad? Porque el siguiente número primo a 5 es 7 y dentro de un dado no existe el número 7, entonces es algo imposible. Sacar un número primo y par mayor que 3 al lanzar un dado, Es imposible ya que no pueden caer dos números al mismo tiempo, ¿o sí? ok, sacar un número primo y para mayor, esa pregunta no la entiendo. Sí, Sacar un no. número primo y para. Sería como sacar dos números al mismo tiempo y no se puede, ya que ahí nunca No, se sí, dijo que paren dos dados. es imposible. Ajá. Sí. Ahora, en Eh, una caja donde se tienen 12 bolas negras y 3 blancas. Ok. Entonces, tenemos 12 bolas negras y 3 blancas, o sea que tenemos en total 15 bolas. Y nos dicen, la posibilidad de sacar una bola blanca es un suceso probable, ¿verdad? O sea, es como, ok, es 3, sí, son 3 de 15, porque tengo 3 bolas blancas. mm, sí, equiprobable sería si tuviera la misma probabilidad que el otro, No, pero no tiene la equiprobable misma. sería que si fuera 50%. Mm, Si fuera, o sea, si usted hace esto y le da 50%, es porque es equiprobable. mm, Ahora, cuando veamos el siguiente, ya casi me acaba el tiempo. Ok, en una caja se tienen 30 bolas, 15 son blancas y 15 son café. Ok, la mitad 15, mitad blanca, mitad café. Tenemos mitad café, nos preguntan, este, la posibilidad de sacar al azar una bola café. De ahí, el total de bolas son 30 y de bolas café tengo 15. Y esto sí da 0,5. Esto sí es improbable. sí, equiprobable. Ujú. Ahora, en una caja se tienen 7 bolas rojas, 4 azules y una verde. La posibilidad de sacar
una bola verde es un suceso. Tenemos 7 bolas, una verde. Y total de bolas, 7 más 4, 11 más 1, 12. Una entre 12 es poco probable, ¿verdad? Es un valor bajo. Si Robert, Pedro, gracias. Ah, ¿ah? sigue, los goles. No, síguele. Eso es como se lo puedo decir después de que lo haga. Si Pedro es tío de Juan, entonces Juan también es tío de Pedro. Si Pedro es tío de Juan, ¿qué es eso? Si Pedro es tío de Juan, entonces Juan también es tío. Si en la sociedad donde viven Pedro y Juan no se permiten matrimonios entre familiares, entonces eso no Créeme, tiene. de verdad que está confuso. Sí, Robert, o de sea, hecho, ¿cómo se va a ser lo pueden? más, va a ser lo más confuso cuando la profe nos dijo el resultado. Es que es algo imposible, sí, ¿no? No, la Profe, profe nos pero Pedro dijo usted es no que, cree que se le puede sacar no, alguna cosa. no, es que la profe nos dijo que es poco probable, ya que ella nos dijo que qué pasa si el tío, no, si el abuelo adopta creo que era el abuelo que adoptaba a uno más, entonces ya así sería el tío. Pero a todos nos pareció raro, es que o sea, eso uno no se lo iba a imaginar. La profe nos dijo que el autor del libro, que esto se supone Sí, que es pero un libro, es que no puso sé. eso, que pasa si el tío de Juan, entonces Juan es tío de Pedro. Sí, que yo creo que el abuelo haya adoptado a Pedro, o uno de ellos fue, entonces así era que la profe dijo que era un suceso poco probable, ya que No entendí, no entendí eso. yo tampoco que la profe nos dijo que creo que el abuelo adoptaba a Juan, entonces es el tío de Juan. No, no, no. No, Pasemos a eso, no, no, nada que ver. Ok, en una caja se tienen 26 bolas azules, 10 bolas verdes y una bola roja. La posibilidad de sacar una bola roja es una, ¿verdad? Solo hay una entre el total. El total sería 36, 37 bolas. Entonces, algo poco probable, porque este suceso es uno entre 36, uno entre 37, sería de 2,7%. Es algo muy bajo. Ahora, en una caja se tienen 26 bolas azules, 10 bolas verdes y una roja. La posibilidad de sacar una bola verde. Ahora tenemos 10 bolas verdes entre el total, que son 37. Ahora eso es más probable. Esto daría como un 27%. Ahora, en una caja se tienen 26 bolas. Ok, esto es imposible porque tenemos solo bolas azules, verdes y rojas. Y nos dicen, saca una amarilla, ¿verdad? No se puede. Y en la última, nos dicen, si sacar una bola, que esta sea azul. Dicen 26 bolas azules, 26 entre el total, porque nos piden sacar un azul. Pues esto sería un 70% de probabilidad de que suceda. Entonces, muy probable. Bueno, hasta aquí. ¿Qué les pareció? ¿Quedó claro? Profe, sí, de hecho, eso nos ayuda mucho. Eso que usted nos dijo de poner la cantidad que nos piden y abajo el total, porque eso bueno, a pesar de que va a ser, nos va a hacer ver que si es más probable y si es poco probable o así, también Ajá. yo escuché en Sí, de un verdad, video que si no, ajá, es mejor verlo visualmente, así, mediante los números, porque ahí uno está más seguro de la respuesta. Ujú. sí, y también Sí, vi en pero un me video parece que si una uno técnica más viable. ¿Mm? Ujú. Me parece una técnica más segura, ya que lo otro era pura lógica, pero como lo representa usted en fracción, se ve más sencillo y sí se hace más sencillo. Ujú, ujú. Sí, yo solo Y espero que la profe no les diga así como, no, no usaron lo que yo quise, salados. no nos puede decir nada porque nunca nos dijo nada de eso. Ah, nunca, o sea, nunca les dijo que tienen que usar o sea, que ustedes pueden usar el método que quieran, ¿o cómo? No, recuerde que es que ese folleto ya nos lo dio, léanlo, ahí está lo que tienen que tener y luego, luego lo que hicimos fue responder las preguntas, pero nada más lo que hicimos fue como que ella dijo, ok, esta es esta. Estamos como revisando lo que hicimos y ya no dijo cómo tenemos que hacerlo, o por qué sí, o por qué no. Ah, qué loco.
Bueno, que dicha entonces que llegue a sus vidas, porque no. Sí, y o sea, Mm, pobre las almas que no se metieron no, a la clase. igual les voy a subir la clase, pero sí, no importa. Entonces, ¿qué? ¿Quedaron con dudas? ¿Todo claro? Sí, profe, todo está más claro, gracias. Lo de, bueno, eso de las clases pues, nos ayuda mucho, lo de nada más poner la frecuencia absoluta, lo de sumarlas, Ujú, eso me ayuda mucho. ujú. Ah, bueno, qué dicha, me alegro. Bueno, chicos, ya ahorita se acaba esta sesión, entonces me despido. Muchas gracias por unirse, ¿verdad? Y ahí cualquier cosilla me pueden preguntar y yo les ayudo. Y ahorita les voy a estar así como diciendo, enseñando lo de la tarea, ¿ok? Ah, Gracias, sí, profe. está súper. Bueno, Muchas gracias a gracias por la ustedes. enseñanza de hoy. Ya Bueno, está.